Bueno, muy bien, ahora sí, vamos a empezar con el relieve y el clima de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué es el relieve y qué es el clima de la provincia de Buenos Aires? Bueno, les voy a contar un poquitito. El relieve, cuando hablamos de relieve, estamos hablando de la configuración de una superficie con distintos niveles o partes que sobresalen más o menos. Ahora, ¿qué es todo eso? ¿Qué significan todas estas palabras? Configuración de una superficie con distintos niveles. ¿Qué es todo esto? Que no se entiende, ¿no es cierto? Lo que es el relieve. Bueno, les voy a explicar. El relieve del suelo es la forma que tiene el suelo. Si tiene montañas, si tiene pozos, si su suelo es arenoso, si tiene tierra. Todo eso es el relieve, ¿sí? Cómo está formado el suelo y la forma que tiene, ¿eh? Bueno, y después vamos a ver el clima. ¿Qué es el clima? Supuestamente, el clima es el conjunto de condiciones atmosféricas propias de un lugar constituido por la cantidad y frecuencias de lluvia, la humedad, la temperatura, los vientos, etc., y cuya acción compleja influye en la existencia de los seres sometidos a ella. ¿Y todo eso qué significa? ¿Qué significa todo eso? Que es un chorizo. Es cualquier cosa, no se entiende nada. Bueno, yo les voy a explicar entonces. El clima es lo que a nosotros nos hace sentir frío, nos hace sentir calor, cuando hay mucho viento, cuando vieron que hay mucha humedad, que estamos lavando la ropa y la ropa no se seca y no se seca y escuchamos a mamá, a papá o al tío, a la tía, a la abuela que dice hay mucha humedad y me duelen los huesos porque hay mucha humedad. Bueno, eso es el clima. Entonces, el relieve se refiere a cómo está formado el suelo, y el clima si hace frío, si hace calor en nuestra provincia. Entonces, vamos primero a ver el relieve de la provincia de Buenos Aires. Bueno, el relieve plano de la provincia de Buenos Aires forma parte de la llanura pampeana, que no supera los 200 metros de altura y presenta una suave inclinación de oeste a este, que terminan en el mar. Vamos hasta acá, ¿sí? Esta es la provincia de Buenos Aires. Fíjense que en este recuadrito tenemos unos colores y unos numeritos. El 0 es este, ¿sí? El color, todo lo que vemos de color bien verde, verde, es este. Los 200 ya es un poquito más clarito, que casi no hay 200 por acá, ¿eh? Casi no hay 200, pero bueno. 500 ya es un poquitito más cremita, estaremos por esta zona, ¿sí? Los 500 por acá más o menos. Los 2000 ya estamos un poquito más para acá, y 3000 metros de altura estaríamos en esta zona, ¿eh? Bien, estos son los metros de altura. ¿Qué altura tiene el suelo? ¿Sí? 0 metros es por donde vivimos nosotros. En realidad nosotros vivimos por acá, 200 metros, porque vivimos por acá, ¿eh? Entre 0 y 200, más o menos, entre 0 y 200, es lo que se mide acá, en este lugar. Bien, entonces, ¿qué expliqué todo ahí? Que el relieve, desde esta parte de la provincia, es alto. Y hasta acá, y hasta llegar al Río de la Plata, que es ¿sí? Hasta llegar al Río de la Plata, se hace más bajito. O sea que es como si fuera una montaña. A ver si la puedo dibujar. ¿Se podrá dibujar con esto? Sí. Es como si fuera una montaña así. ¿Sí? Bien. A ver, ¿y ahora cómo se borra? No sé cómo borrarlo. A ver si se puede borrar. Bueno, no importa. Es como si fuera un suelo así, ¿eh? Viene alto, y después viene bajando, y ahí se queda, ¿eh? Eso sería el relieve, ¿sí? Cómo estaría desde este lado, está más alto, y cuando llega al Río de la Plata ya es más bajito, ¿eh? Bien. Sin embargo, presenta diferentes características, y en el sur del territorio bonaerense se eleva un conjunto de sierras que son relieves elevados con formas redondeadas. O sea que en esta parte de acá, ¿sí? Esto que se ve más amarillito,
es un conjunto de sierras, sierras. ¿Qué son las sierras? Son montañas. Montañas pero no tan altas, son montañas un poco más pequeñas. Bueno, los sistemas de Tandilia, que son los de acá, y los de Ventania, que son de acá, que después lo vamos a ver. Vamos con el puntero láser, ¿sí? Estas son las sierras de Tandilia, que están por acá. Y por este lado están las sierras de Ventania, que son las más altas, las de Ventania. Bien. El Cerro La Juanita, con una altura de 524 metros sobre el nivel del mar, que está por acá. Es el más alto de todo el sistema de Tandilia, por acá, mientras que el Cerro Tres Picos, de 1239 metros de altura, es el más alto de Ventania. En el límite con la provincia de Río Negro comienza el relieve de meseta, también plano, pero más alto que la llanura, hasta 500 metros. Entonces, acá, esto es la meseta, ¿sí? Acá el terreno es un poco más alto, o sea que sería como por acá más o menos, ¿sí? Un poquito más alto que todo el resto de la provincia de Buenos Aires, obviamente excepto esta parte que es la más alta, ¿sí? Y esta parte donde tengo el puntero láser ahí es la parte más alta de la provincia de Buenos Aires, Bien, vamos a ver las diferentes subregiones. Para eso tenemos que en el noroeste, o sea, por acá, se ubica la zona de la Pampa Alta, que es la mayor que es la que tiene mayor, altura de la provincia y presta menos población, ¿sí? Entonces, esta es la zona de la Pampa Alta. Esto es la zona de la Pampa Alta, que es donde es más alto, digamos, el terreno bajo, ¿sí? O sea, es un poco más elevado que en esta zona de acá o por acá. Después tenemos el centro. En el centro se ubica la Pampa Deprimida. ¿Se acuerdan que ayer les había dicho lo que era deprimido en sociales? Que deprimido no significaba que era triste, sino que deprimido era acá, 0 metros de altura, que no hay nada, no hay ninguna elevación de ningún tipo. Esta es la Pampa Deprimida, Bueno, es la zona más baja de la provincia, recorrida por el río Salado y otros ríos que desembocan en él. Todo esto de acá es la Pampa Deprimida. ¿Vieron que está acá con verde? Todo esto verdecito de acá. ¿Ven este límite de color verde? Bueno, todo esto límite de color verde es la Pampa Deprimida, ¿sí? Bien. Después tenemos en el extremo sur, o sea, por acá abajo, la meseta bonaerense, que es al sur del río Colorado, ¿sí? Este es el río Colorado, y al sur, o sea, para abajo, está la meseta bonaerense. Allí el relieve adquiere mayores alturas y continúa hasta las mesetas patagónicas al sur de Argentina. O sea, que desde acá hasta el sur de Argentina, hasta que se termina el país, el relieve sigue aumentando su altura. Después tenemos por este lado, ven, esta es la meseta. Desde acá hasta acá es la meseta bonaerense. ¿Por qué bonaerense? Porque pertenece a la provincia de Buenos Aires. Bien, después tenemos en el norte se ubica la Pampa Ondulada, que tiene suaves ondulaciones y es recorrida por pequeños ríos. En esta área de la provincia se concentra la mayor cantidad de industrias, sobre todo en las márgenes del Paraná, ¿sí? Entonces, toda esta parte de acá es la Pampa Ondulada. Es como si fuera como un serrucho. A ver, se los voy a dibujar por acá. A ver, se los dibujo acá. La Pampa Ondulada sería una cosa así, el plano. Ahí, una cosa así. Una cosa así sería el suelo. Por eso se llama ondulado, ¿sí? Porque tiene como unas onditas, ¿sí? Como si fueran unas montanitas que van y vienen. Todo esto es Pampa Ondulada, Bien. Y por último tenemos en el sur, acá, en este lado de acá. Se me fue el puntero láser. Muy bien. En toda esta parte de acá dice, en el sur se ubica la Pampa Serrana, donde se destacan los sistemas de sierras de Ventania y Tandilia que interrumpen la llanura bonaerense. Entonces, Serrana, ¿por qué Serrana?
porque son sierras. Las sierras, recuerden que son las zonas, ¿cómo se llama esto? ¿Qué dije? Las montañas, pero un poco más chiquititas, ¿eh? Entonces, toda esta zona que está delimitado por el amarillo es la pampa serrana. Entonces, tenemos pampa alta, pampa serrana, pampa deprimida y pampa ondulada. Nosotros, ¿en cuál pampa vivimos? A ver si se dan cuenta. Presten atención, a ver, ¿en qué pampa vivimos nosotros? Terminó el tiempo. Vivimos en la pampa deprimida. Nosotros vivimos por acá. ¿Bien? Por acá no puedo aumentar ahora, pero acá está la laguna de Gómez, que es la laguna de Junín, la más conocida como laguna de Junín, ¿eh? Entonces nosotros vivimos por acá, en la pampa deprimida, ¿eh? Muy bien. Ahora vamos a ir a lo que es el clima. El clima se define por la temperatura, que es la cantidad de calor que hay en la atmósfera, medida en grados centígrados, ¿eh? O sea, el clima es, la temperatura es lo que si hace mucho calor, si hace mucho frío, lo que sea. Después también el clima se define por la humedad, que es la cantidad de agua que forma el vapor de aire. Y también el clima se define por los vientos, que son las corrientes de aire producidas en la atmósfera. Todo eso es el clima, ¿sí? Está compuesto por la temperatura, la humedad y el viento. Bien. Según la temperatura que predomine, o sea, según la temperatura que sea común en la provincia, los climas pueden definirse como cálidos, cuando hace mucho calor, templado, cuando no siempre hace mucho calor ni tampoco hace mucho frío, o si no, clima muy frío, que te congela los huesos. Bien, si se toma en cuenta la humedad, ¿sí? Si se toma en cuenta la humedad, el clima puede ser húmedo, por supuesto, o también árido, ¿eh? Bien, el clima es húmedo, ¿sí? El clima es húmedo cuando las precipitaciones, o sea, cuando las lluvias se producen durante todo el año. O sea, si llueve todo el año, es un clima húmedo, ¿sí? No es que tiene que llover todo el año desde el primer día hasta el último, sino que cada tanto llueva, ¿no es cierto? Por ejemplo, no sé, una vez por mes, una vez por semana, o por ahí en la semana llueve 3 veces, o en la semana llueve 2 días seguidos, o una semana entera seguida, ¿sí? Cuando llueve mucho, cuando estamos acostumbrados, a ver lluvias, ¿sí? Es un clima húmedo, ¿eh? Pero el clima es árido cuando las lluvias son escasas, o sea, cuando no llueve mucho, ¿sí? Por ejemplo, donde no llueve mucho, acá en nuestro país puede ser en la zona de Jujuy, que no llueve mucho, o bueno, en varias partes de nuestro país, ¿sí? Entonces, sabiendo esto, nuestro clima es como templado y húmedo, ¿sí? ¿Por qué es templado? Porque no hace mucho frío ni tampoco hace mucho calor. Obviamente que hay veces que estamos muertos de frío y tenemos que prender una estufa, ponernos pullover, que no podemos estar adentro de casa, pero no hacen temperaturas tan frías como, por ejemplo, no sé, qué sé yo, ponele 25 grados bajo cero, hacen desde 0 grados para arriba. Desde los 0 grados, vamos a ponerle que la temperatura de acá de la provincia es desde acá hasta hasta acá, supónganse, ¿no es cierto? Si fuera un clima cálido, la temperatura llegaría hasta acá, y si fuera un clima frío, la temperatura llegaría hasta acá. ¿Se entiende? Entonces, como nuestra temperatura solamente abarca esto, es un clima templado. Y también es un clima húmedo porque
Y porque llueve llueve bastante seguido, ¿eh? Fíjense que en esta semana creo que llovieron 2 días seguidos, 2 o 3 días seguidos. Por ahí la semana que viene llueve de vuelta. Entonces por eso es un clima húmedo. Bien, y ahora vamos a hablar sobre los vientos. Los vientos que existen en la provincia de Buenos Aires son el pampero. Y fíjense, miren qué lindo el país, qué bárbaro. Bueno, son el pampero y también tenemos la sudestada, ¿eh? El viento pampero y el viento sudestada. A ver, ¿qué son el viento pampero y qué son el viento sudestada? Bien, perfecto. El pampero nace en el Océano Pacífico, o sea, nace de este lado, ¿eh? El viento pampero nace de este lado y se va todo derechito, 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 derechito hasta la provincia de Buenos Aires, y hasta donde vivimos nosotros. Ese es el viento pampero, ¿eh? El viento pampero se origina en el Océano Pacífico, atraviesa por el sur, por acá, bien por abajo, la cordillera de los Andes, que son unas montañas muy muy altas que existen todo por acá. Si el viento hace así, viene acá, vuela por la cordillera, baja otra vez y viene hasta Buenos Aires, ¿eh? Y se choca con el clima nuestro de acá de Buenos Aires y ahí se queda. Pero tenemos también la sudestada, que miren el recorrido que hace. La sudestada hace el mismo recorrido que el pampero, pero con la diferencia que la sudestada pasa al otro océano, ¿sí? Desde el Océano Pacífico cruza hasta el Océano Atlántico, que es el que está acá, da una vueltita, pasea por acá y se viene otra vez para Buenos Aires, ¿eh? Bien. ¿Cuáles son las características del viento pampero y del viento sudestada? Bien. El pampero es un viento común y corriente, ¿sí? El pampero es un viento común y corriente que por ahí genera un poco de... Bueno, es muy ventoso, muy frío, pero la sudestada lo que produce es muchas, pero muchísimas lluvias y a veces inundaciones, fíjense cómo es acá, y a veces provoca muchas inundaciones, ya que hace crecer rápidamente las aguas del río de la Plata. Claro, el viento viene acá tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que levanta el agua acá del océano, la tira así para arriba, se forman las nubes y eso crea la lluvia. Fíjense, este es el efecto de la sudestada. Miren, la sudestada afecta a las aguas del río de la Plata y en las áreas costeras son frecuentes las inundaciones. O sea, cuando hay sudestada, en toda esta parte de acá, de Buenos Aires, en toda esta parte de acá, se inunda mucho, 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 mucho. Y también, ¿cómo es esto? Bueno, produce muchas inundaciones y todo eso. Bien, vamos ahora sí a las actividades, Ya terminamos con la lección. Fue cortito, ¿no es cierto? Fue cortito y sencillo. Bueno, las actividades van a tener que ser lo siguiente. La primera dice, según lo que oíste y observaste en este video, ¿a qué relieve corresponde el lugar donde vivimos? Si prestaron atención, lo van a saber contestar. Y si por ahí prestaron atención, pero puede ser que no se acuerden, también pueden retrasar el video y mirarlo de vuelta. Bien, ese es el primero. El segundo punto, tienen que responder 2 preguntitas. ¿Qué elementos define el clima? ¿Se acuerdan que lo habíamos visto? El termómetro, la nubecita y el viento, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los elementos que definen el clima? La temperatura, la humedad y los vientos. Esa es la respuesta. Miren, ya les dije la respuesta, ¿Y cuál es el clima de la provincia de Buenos Aires? ¿Se acuerdan que había yo marcado acá cuál era el clima de la provincia de Buenos Aires? Son las 2 palabritas que se marcaron. Esas 2 palabritas
es la respuesta a esta pregunta. Y el punto número 3, que es recortito también, tienen que completar un cuadro como este. El viento, tenemos el viento pampero y el viento sudestada. ¿En dónde se origina el viento pampero? O sea, ¿desde dónde viene el pampero? ¿Y de dónde viene la sudestada? ¿Sí? O sea, el pampero viene desde el Océano Pacífico y la sudestada también del Océano Pacífico. ¿Qué recorrido hace? Bueno, fíjense de vuelta en el mapita que yo les hice. El pampero es el de color verde y la sudestada es el de color violeta. ¿Y qué consecuencias trae el pampero y la sudestada? Bueno, el pampero muchas consecuencias no trae. Por ahí lo que hace el pampero es que baje la temperatura, ¿sí? El pampero, la consecuencia es que baje la temperatura. Cuando hace mucho frío es porque hay un viento pampero. Y cuando empieza a llover mucho es porque hay un viento de sudestada, ¿sí? Bueno, eso sería todo lo que hay que hacer. Cualquier cosita, si ustedes me quieren contactar o lo que sea que no entendieron, por supuesto que me pueden avisar, me pueden llamar por teléfono, me mandan un audio, me escriben un mensajito, a la hora que sea, no tengo ningún problema. Ustedes saben que estoy siempre para ustedes, ¿eh? Bueno, les mando un beso y un abrazo para todos. Cuídense, los quiero muchísimo. Chau, chau.